Se cumplieron 24 años de los atentados en Estados Unidos, los famosos atentados del 9/11. Unos atentados que cambiaron también la forma en que el mundo, y especialmente Estados Unidos, la principal potencia, enfrentó y confrontó ese fenómeno que ha sido inherente al ser humano, el del terrorismo. A lo largo de la historia, el terrorismo ha enfrentado numerosos enemigos, ha tomado diversas formas, siempre tratando de llamar la atención y sobre todo de generar mucho daño. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, hay en la vida hechos que marcan la historia de las sociedades, de la humanidad. Y hay hechos que lo marcan a uno, como ser humano. Y hay hechos que marcan al planeta. Y si hay uno que uno dice, marcó a este mundo, ocurrió hace 24 años. Y la mejor manera de demostrar que marcan es cuando uno pregunta, ¿usted qué estaba haciendo el 11 de septiembre del 2001? ¿Usted qué estaba haciendo, Teresita? Manejando enfrente a Monserrate, iba para la universidad a dictar una clase y estaba enfrente a Monserrate cuando vi la noticia. ¿En radio? En radio. Sí. Y cuando empieza a ver la evolución de lo que terminó siendo inicialmente un accidente de un avión contra una de las Torres Gemelas, vino la otra, vino la caída, vinieron los demás aviones y vino lo que, repito, marcó al mundo. ¿Qué se le vino a usted a la mente? Osama Bin Laden. ¿Ah, usted de una pensó? Ya había hecho un atentado contra las Torres Gemelas en los años 90 en Nueva York y por algo me acordé de él. Y dije, esto tiene todo como para haber sido un tipo como el que hizo lo del parqueadero de las Torres Gemelas hace unos años, que era ese tal Osama Bin Laden. Nunca me imaginé que realmente hubiera sido él. Pensé en él por lo que había pasado algo parecido, pero no porque fuera él. Ah, pero mire, ¿sabe que esa no me la esperaba? Pensé que me iba a decir, no, el futuro, la vida, la Tercera Guerra Mundial. No, Osama Bin Laden. Teresita, y ese hecho marcó algo puntual, y es lo que el mundo, especialmente occidental, llamó la guerra contra el terrorismo, que no era nueva. Y ya vamos a hablar de episodios a lo largo de la historia. Pero este hecho puntual, ¿en qué cambió esa lucha contra el terrorismo? Uno lo volvió el enemigo número uno de Estados Unidos. Estados Unidos muchas veces se identifican a ellos mismos según el enemigo de turno y volvió el siglo XXI el enemigo, el terrorismo. El terrorismo no es un país. No estoy hablando de que mi enemigo va a ser un país ahora, como pudo haber sido la Unión Soviética en cierto momento. Sí. Habló de que el enemigo no tiene cabeza, no tiene pies, no tiene forma. Son combatientes, son personas que pueden estar entre nosotros y uno no saber que son el, entre comillas, enemigo, el terrorista que va a explotar el avión, que va a poner una bomba en el club donde yo estoy comiendo. Total, sí. Generó una paranoia, una gran desconfianza y un nuevo tipo de enemigo. Pero mire una cosa, Teresita, un poco contradictorio, porque Estados Unidos emprendió primero la cacería a Bin Laden y a todo su combo, por llamarlo de alguna manera coloquial, pero también atacó países y atacó gobiernos en el Medio Oriente. Afganistán porque albergaban terrorismo, entonces pasaron muy rápidamente, el mundo se solidarizó viendo este horror en la televisión, yo me acuerdo de verlo, eso sí, tengo las imágenes grabadas, la imagen de Bush sentado leyendo cuentos e historias a los niños chiquitos cuando le cuentan, esas son imágenes que todavía tengo en la cabeza, pero el mundo a lo que voy es que se solidarizó y pasó muy rápidamente una resolución, la 1397 en Naciones Unidas, en las que decía: quien alberga el terrorismo es tan cómplice del terrorismo como el propio terrorista. Y eso le sirvió a Estados Unidos para atacar Afganistán. No tanto a Irak, ahí fueron las armas de destrucción masiva, supuestamente. Que tampoco no había. Que no había. Pero para llevar a cabo un nuevo tipo de guerra, un nuevo tipo de ayudas o no, ¿están conmigo o están en contra mía? Y esa lucha derivó, uno lo puede llamar así, Teresita, y quiero su opinión, era una especie de nueva doctrina. Una doctrina que no solo se expandió en la lucha de Estados Unidos contra ese enemigo invisible, que es el terrorismo, sino en general en el mundo contemporáneo, una lucha contra los que consideran malos y a los que llaman terroristas.
no una palabra nueva, pero un nuevo significado de la palabra. Eso. El terrorista es el que no está conmigo, el que no está de acuerdo con lo que yo hago. No es necesariamente el terrorista como uno diría, Carlos, ese famoso terrorista de los años 70. Sí, el chacal. Sino el que no está conmigo, es que ese es un terrorista. Es decir, todo el que era contradictor mío, enemigo mío, lo vuelvo terrorista. Es la más fácil. Y pasó incluso en países de aquí, de esta parte del mundo. En muchos países pasó, en China, en países nuestros. Empezamos a hablar, se volvió fácil ponerle el adjetivo terrorista al narcoterrorista, el guerrillero terrorista, el terrorista urbano, el estudiante terrorista. El que está en contra mío es un terrorista. Bueno, en Colombia también pasó. En Colombia también pasó, sí. Teresita, ¿en qué terminó y hoy, tantos años después, 24 años después, en qué terminó esa guerra de Estados Unidos contra el terrorismo? Yo creo que la guerra no ha terminado, Juan Roberto. Y ahí yo tengo una pregunta. Uno habla muchas veces. No me diga eso. Sí, uno, por ejemplo, cuando uno lee El arte de la guerra, ellos dicen, a veces es importante ganar batallas y no la guerra. Yo creo que Estados Unidos ganó una batalla cuando Obama, un domingo, me acuerdo que era domingo por la noche, anunció que habían dado de baja a Osama Bin Laden. Sí. Ahí el mundo respiró. 9 años después de los atentados. Sí, y el mundo se puso feliz y todos respiramos y dijimos, bueno, acá hay más paz, va a haber más tranquilidad. No necesariamente. Él no acabó con el terrorismo. Él ganó una pequeña batalla en contra de un enemigo que, por el contrario, sigue muy presente. Tal vez pasó lo mismo si uno quisiera hacer un tipo de comparación como cuando mataron a Pablo Escobar, cuando lo dieron de baja. Se acabó el narcotráfico. Y aquí seguimos. Se ganó una batalla y hay batallas muy importantes en la vida de los países, pero no la guerra. Hoy, ¿en qué ha mutado el terrorismo, Teresita? Si uno lo ve hoy, tantos años después de lo ocurrido del 9/11, que también marcó, repito, una manera distinta y siniestra de planear atentados. Es que fueron, ¿cuántos? ¿4 aviones? 4 aviones. Imagínese. 2 contra las Torres Gemelas, uno en el Pentágono y uno que lo tumbaron. Iba para la Casa Blanca. Sí, que iba para la Casa Blanca, cayó sobre Pensilvania. El terrorismo tiene eso, utiliza armas que no son convencionales. Ellos normalmente no van a utilizar un cañón, un avión, son lo que uno usa todos los días y lo convierten en armamento, una pipeta de gas, podríamos decir. En Colombia aquí usan pipetas de gas, drones. Hoy utilizan las redes sociales, hoy utilizan la inteligencia artificial, hoy hablamos de ciberterrorismo. El terrorismo para hoy. ¿El hackeo es una manera de terrorismo? Claro, yo puedo secuestrar las cuentas de alguien y decir, me gasto toda su plata o mando fotos que encontré en su celular que usted no quiere que se vean, a menos de que usted, extorsión y terrorismo van de la mano hoy en día en el ciberacoso y ciberterrorismo. O genero caos. O genero caos. Yo puedo, en todas las películas, uno ve y las películas muchas veces, yo no sé qué es primero, si la película, la realidad, la película, pero hablan de qué pasa si yo hackeo el Pentágono o el Ministerio de Defensa, o si yo hackeo el control de un misil. Eso es ciberterrorismo. Teresita, a lo largo de la historia, si nos devolvemos ya en el tiempo, el terrorismo, en cómo se ha transformado, cuál ha sido su modus operandi, si uno lo puede llamar así, como lo diría alguien experto en inteligencia, pero el terrorismo, ¿cómo ha navegado en la historia de la humanidad? Si yo voy a la historia reciente, entre comillas, y hablo del siglo XIX, por ejemplo, empezamos a hablar de que ha habido 4 etapas del terrorismo entre el siglo XIX y este gran ciberterrorismo de ahora. En el siglo XIX, el terrorismo, los terroristas se llamaban los anárquicos, los que generan desorden. Y es que parte del terrorismo, una de sus características importantes es generar desorden. Y entonces los anárquicos de finales del siglo XIX querían la caída de los imperios y las monarquías. Y llamaban a atentados terroristas, atentar, por ejemplo, contra Sisi Emperatriz en Austria, o el atentado que dio origen a la Primera Guerra Mundial. Esos fueron ataques terroristas que estaban enfocados en sembrar el caos, el desorden, el anarquismo. De ahí viene una segunda ola del terrorismo, que es la ola que se conoce como las independencias. Ahí, por ejemplo, tenemos un Arafat que es catalogado terrorista por querer la independencia de Palestina. De la OLP. Lo que pasó en Angola, en África. Muchos de esos movimientos fueron catalogados como movimientos terroristas. Teresita, ¿hay terrorismo justificado? Perdóneme una pregunta que suena a alguien, dirán, una monstruosidad, un atentado, un carro bomba, un ataque, un magnicidio, pues
porque por Dios, ¿qué justificación va a tener? Pero oyéndola a usted hablando de causas, un acto terrorista puede en cierta medida terminar siendo justificado. Yo conocí un profesor francés que decía que el terrorismo de unos, el terrorista de unos es el libertador de otros. Por eso la pregunta. Y me preguntó un día, me dijo, ¿cuál cree usted que es el peor terrorista que ha tenido Colombia? Y uno piensa y se le vienen muchos nombres a la cabeza. Y él me dijo, no está pensando en el que yo estoy pensando, que se llamaba Simón Bolívar. Yo le dije, ¿Simón Bolívar? ¿Cómo? ¿Cómo? Exactamente la misma cara puse yo. Y me dijo, claro, si yo soy Fernando VII en España, el señor es el peor terrorista que me ha tocado en la historia del Imperio Español. Claro. Entonces, hay muchos que dicen que el terrorismo tiene dos caras, y es más, después de los atentados del 11 de septiembre, Naciones Unidas para sus 60 años, en el 2005, trató de sacar un gran libro blanco definiendo el terrorismo en el mundo, y no logró que los países se pusieran de acuerdo, porque había muchos que decían, es que lo que ustedes llaman terrorista para mí es el libertador, el que pelea por mis intereses. Teresita, los bárbaros que cometieron los atentados del 9/11, ¿tenían alguna justificación? Porque unos locos, fanáticos, pues tiene que estar uno totalmente zafado para montarse un avión e inmolarse, estrellarse contra algo, en este caso las Torres Gemelas, el Pentágono, el que intentó estrellarse contra la Casa Blanca. ¿Pero tenía alguna justificación? Ninguna. Estaba vengándose, Osama Bin Laden decía que se estaba vengando de Estados Unidos en Afganistán, de que había utilizado el territorio de Arabia Saudita como un territorio que es sagrado para ellos por el profeta y había puesto bases militares y había pasado por ahí para la guerra del Golfo, que eso era sacrilegio. Una venganza, esto es la tercera fase del terrorismo, el terrorismo religioso de principios del siglo XXI, que se convirtió en estos fanatismos. Pero hay otros que también son fanáticos, y es que eso es una característica del terrorismo que tiene que ver con, uno, llamar la atención, dos, las víctimas normalmente no son mi enemigo, porque es el civil que muere en las Torres Gemelas. Lo que pasó con Pablo Escobar con los carros bomba en Colombia. La gente que estaba en el Nogal el día de la bomba al Nogal. Claro. O en Japón, y a eso iba, por ejemplo, cuando pusieron gas sirín en los vagones del metro. Los atentados en Madrid en la estación de Atocha. La víctima no es el que muere es la víctima, pero no es el destinatario del mensaje del terrorismo. Terrorismo le gusta llamar la atención y mandarle un mensaje a través de terceros a los gobiernos o a otros grupos. Y eso es lo que lo vuelve tan complicado y a veces tan difícil de entender. Sí, y ahora súmele, ya no voy a la historia, sino me voy al presente, y yo creo que hacia el futuro es estas guerras cibernéticas y estas guerras con inteligencia artificial, en las que también los llamados terroristas pues tienen acceso a esas tecnologías. Claro, y pueden acceder a muchas más, llamémoslo entre comillas, víctimas o personas contra las que quieren atentar para mandar un mensaje. Les da nuevas herramientas, nuevas maneras de actuar, y sobre todo les da creatividad, y el terrorista, dentro de todo, suele ser creativo. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio.